¿Cuántos trajeron Biblia? Levante la mano los que trajeron Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Los que no trajeron Biblia física, pero se la trajeron virtual en su teléfono. Alabado sea el nombre de Jesús. Los que no trajeron Biblia, santo sea el nombre de Jesús. Te están siguiendo, ¿verdad? Ya son casi ninguno los que no traen Biblia. Vuelvo a decir, mis amados, no salgas sin su Biblia, y mucho menos si viene a la casa de Dios. Jeremías capítulo 18. Vamos a leerlo del verso 1 hasta el 6. ¿Lo tienen? Dice la gloriosa palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro, ¿la qué? La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, repitan esta parte conmigo, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De nuevo, así, repitan conmigo, así somos nosotros en las manos del Señor. Dios nos formó ¿de dónde? Del barro. Dice el Génesis que tomó barro, hizo la figurita del hombre, añadió a la mujer adentro, por supuesto, en una de sus costillas. Formó al hombre del barro, y dice la palabra que sopló aliento de vida, y vino a ser el hombre un ser viviente. Por tanto, Dios hace la comparación al alfarero cuando está haciendo un vaso que sale con un defecto en su formación. Pero ¿qué hace el alfarero? Destruye el barro, vuelve a amasar, y dice que saca un vaso más hermoso. Entonces el Señor nos ve como una vasija de barro con una perfección en nosotros. ¿Cuál es esa perfección? ¿Cuál es esa, imperfección? ¿Cuál es la imperfección? El pecado. El pecado deforma al ser humano, lo deforma por completo en el diseño original que Dios estableció. Por tanto, el enemigo ha venido a traer imperfecciones a través del pecado en cada uno de nosotros. Y el Señor nos compara como vasos de barro, pues somos formados de barro. ¿Para qué? Para que entendamos que la excelencia del poder de Él, no nuestra. Dice la palabra que Él hizo utensilios de honra para el templo y otros para deshonra.
Pero pregunto, ¿los que son de deshonra no los hizo también el Señor? Por tanto, a ti nadie te da el derecho de juzgar a aquel que Dios lo está usando de una manera totalmente distinta a como te está utilizando a ti. Porque tanto el de honra como el de deshonra son hechos por Dios para trabajar en el templo, para hacer la voluntad de Dios dentro de su obra, dentro de su reino. Por tanto, a ti nadie te da el derecho de juzgar a aquel que lo está haciendo según tu criterio mal, porque lo está haciendo de una forma diferente. Tú no sabes el trato que Dios está tratando con él. Tú no sabes el trato que Dios le está dando a él para formarlo y llevarlo a la estatura donde tú estás. Y tú no sabes el trato que Dios te va a dar a ti para llevarte a posiciones aún mayores de las que tú estás. Por tanto, todo aquel que sirve a Dios lo hace para que el nombre de Dios sea exaltado. No para que nosotros seamos exaltados, es para que Dios sea glorificado. Porque no hay hombre grande de Dios, hay un Dios grande detrás de la vida de un hombre, que es el que hace que el hombre pueda llegar a niveles sobrenaturales, más allá de lo natural. Por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Por tanto, Dios se va a glorificar en la vida de cada uno de nosotros, no importa cuál sea la obra que Él te haya mandado a hacer. Es para que su reino sea exaltado. Amén. Entonces entendemos que el vaso de barro o la vasija de barro somos nosotros, en las manos del alfarero, que es Dios. Ahora, el aceite representa la llenura del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 40. Es el segundo libro de la Biblia, ahí se los voy a ayudar. Éxodo capítulo 40, versos del 11 al 15. Dios dándole instrucciones a Moisés para obtener los utensilios y la santificación de esos utensilios para la obra del tabernáculo, que es el templo de Dios. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Somos templo de Dios. Éxodo 40, 11 al 15 dice: asimismo ungirás la fuente y la base y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. 14. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. 15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. El aceite representa la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no somos santos por las obras santas que hacemos. No, las obras santas que nosotros hacemos es porque somos santificados. Pero el que nos santifica es el Espíritu Santo, porque Él es santo. Y por tanto, yo, siendo el tabernáculo vivo, el templo, la morada del Espíritu de Dios, soy santo.
Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos y a los fariseos y les dijo: ustedes juran por las ofrendas que están en el templo, pero ¿quién es mayor? ¿Las ofrendas que están en el templo o el templo que santifica las ofrendas? Somos santos porque somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido santificados, hemos sido hechos sacerdotes. ¿O no dice Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? Por tanto, levanta tu mano y di: yo soy santo, porque el Espíritu de Dios, que es santo, mora en mí. Ahora toca el que está a tu lado y dile: tú eres un santo. La santidad que mora en ti no es por las obras que tú estás haciendo. No estás haciendo esas obras porque has sido santificado. Por tanto, lo que tú haces como santo de Dios es santidad. Solo que no apartes al Espíritu Santo de ti. No contristéis al Espíritu Santo, dijo el apóstol, para que no se aparte de ti. Porque si el Espíritu Santo se aparta de ti, dejas de ser santo. Porque es Él que te santifica, no tú. Amén. Entonces, entendemos que la vasija soy yo. Diga: soy yo. Dile al que está a tu lado derecho: eres tú. Y ahora tú, el que está del lado derecho, dice, devuélvelo, y dice: tú también. Somos santos, somos vasijas santificadas por el alfarero. Amén. Y la unción representa ese aceite que ha sido derramado por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, hemos sido ungidos para ser santificados, como hizo Moisés con Aarón, como hizo Moisés con sus hijos, los hijos de Aarón, como hizo Moisés con los utensilios del templo, ungirlos con aceite para santificarlos. Por eso que somos santos, por esa unción santa que mora y habita en nosotros. Entonces, entramos en materia. Entramos en materia. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos, para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Diga: una vasija con aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Repite conmigo: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ella les traía las vasijas, y ellos le traían la vasija, y ella echaba el aceite. 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus
un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, repita conmigo, vivir de lo que quede. Bien, vemos acá a una mujer cuyo marido era uno de los profetas, pero su marido muere. ¿Y qué hizo el hombre? Aparte de morirse, dejarla endeudada por un muchacho. La dejó como una deuda de tal manera que sus acreedores querían llevarse a dos, ni siquiera uno, a dos de sus hijos, para que se fueran esclavos, para él poder cobrarse la deuda que tenía. Ahora, si tú eres una persona común, el profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, nada tengo, solo una vasija con aceite. Ahora, si tú eres una persona común, repite conmigo, común, vas a ver que lo poco siempre será poco. Y de lo poco vas a ver que es poco, no es casi nada. Pero cuando tú estás centrado en quién eres tú para Dios, cuando tú estás centrada en el Dios que hace toda provisión, que hace todo milagro, de lo poco vas a ver la materia prima de lo mucho que viene en camino. No me estoy explicando. Cuando tú eres una persona grande en Dios, porque tú has crecido en tu interior, en tu espíritu, vas a entender que de lo poco es la materia prima para lo mucho que viene en camino. Porque al Dios que tú le sirves, es el que multiplica las fuerzas donde no hay ninguna. Él es el que donde no hay nada, crea lo suficiente para que abundes en toda buena obra. Y esa mujer entendía que el profeta era un representante de Dios en la tierra. Así que si tú eres un representante de Dios en la tierra, vas a entender que aunque lo poco que tú tienes en tu casa lo veas poco, sabes que al Dios que tú le sirves lo va a multiplicar en mucho. Porque Él multiplicará tu sementera, dice Él. Tus semillas serán multiplicadas, así como ese aceite comenzó a llenar las vasijas. Y yo puedo imaginar a esa mujer diciendo, con una vasija de aceite voy a llenar todas estas vasijas que me han traído. Pues cuando tú comienzas a entender que tienes un Dios sobrenatural, lo natural no va a ser obstáculo para obedecer la voz de Dios. Entonces yo puedo ver 3 puntos en este pasaje. Puedo ver que primero está la palabra profética. El profeta le declara, le dice, ve y busca vasijas prestadas. No pocas, o sea, muchas. Porque Dios no hace las cosas a media, Dios hace las cosas a lo grande. Así como Él es grande, ¿por qué dice la palabra que Él da conforme a sus riquezas en gloria? ¿O es que acaso la gloria de Dios es pequeña? Dios es grande. Por tanto, Él no hace nada a media, todo lo hace a lo grande. Entonces puedo ver que el profeta le suelta una palabra diciendo, ve y pide vasijas prestadas, no muchas, no pocas, muchas. ¿Y saben qué dijo la mujer? En las matemáticas, si multiplico no me da.
si el resto menos, pero yo soy esposa de un profeta y sé que cuando el profeta habla, viene de parte de Dios y se va a cumplir. Por tanto, no escatimó a enviar a buscar las vasijas cuando el profeta soltó la palabra. Él dice, solamente soltó la palabra, y yo creo porque es al Dios que mi esposo le servía. Y he visto cómo mi esposo, cuando clamaba a Dios y hablaba de parte de Dios, todo se cumplía. Ese es al Dios que tú le sirves. Por tanto, no seas escaso en lo que Dios te manda a hacer, porque Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Entonces puedo ver a esa mujer diciendo, se va a cumplir. Y la palabra profética le dice el profeta a la mujer, vende el aceite, paga a tus acreedores. Y no solamente vas a pagar a tus acreedores, ¿sabes qué vas a hacer? Tú y tus hijos van a vivir de lo que queda. ¿Te puedes imaginar la multiplicación de ese aceite que dio para pagar la deuda tan grande que tenía y para vivir el resto de sus días con sus hijos? O sea que sus hijos murieron viviendo de esa multiplicación. Dios multiplica donde no hay nada. Por tanto, ese aceite se multiplicará en ti. Ese aceite se multiplicará en ti, porque Dios te ha llamado a llevar ese aceite de la unción que Él ha derramado en ti. Por tanto, dice el Señor, no seas escaso, no seas escasa, porque yo estoy contigo. Palabra profética. 2, la obediencia. La mujer no escatimó, no dudó en lo que Dios había hablado a través del profeta, y obedeció sin tomar en cuenta la magnitud del milagro que Dios iba a hacer. Por tanto, yo hoy declaro que hay muchos acá que van a tener el milagro que tanto han esperado. Y no solamente van a pagar esa deuda que tienen, sino que van a bendecir a otros también por causa de esa multiplicación que ha venido, por causa de la unción que está en ti. Hemos sido santificados para llevar la unción del Santo. El apóstol Juan lo dijo, la unción del Santo está en vosotros. Esa unción permanece en cada uno de nosotros. Obediencia. Ahora, otro aspecto que pude ver en este pasaje. Fíjense que para que el milagro de esa mujer pudiera cumplirse en ella, necesitó de la ayuda de unos vecinos que estuvieron dispuestos a prestarle sus vasijas. Dale un codazo al que está a tu lado. Dáselo. Eso es para ti. Lo que viene es para ti. Dile. Eso te toca a ti. Ahora devuélvele todo el codazo y dile a ti también. Dios está llamando a sus hijos a que no sean egoístas, porque esos vecinos que estuvieron dispuestos a quedar sin vasijas donde quizás ellos guardaban su aceite, para prestarle a esa mujer cuyo marido en un tiempo fue bendición para ellos. Proverbios dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Entonces, por tanto, Dios quiere que sus hijos no sean egoístas, porque cuando se habla de bendición, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, ¿verdad que sí?
Pero Dios te llama a ser bendecido para ser de bendición. No para guardarte la bendición para ti. Y hay muchos que esperan la bendición y acumulan bendición, y acumulan bendición, y acumulan bendición, y no son de bendición a otras personas. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Dios al que nosotros servimos no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros. No escatimó el dar lo más preciado que tenía, a su Hijo único, a su unigénito. ¿Para qué? Para que hoy en día nosotros gocemos de esa bendición. Ahora, entendemos que la vasija somos nosotros. Entendemos que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Entendemos que hemos sido llamados a ser llenos de ese aceite y multiplicar ese aceite en nosotros para ser de bendición a otras personas. ¿Cierto? Pero tenemos que ser como los hijos de esa tribu que aparece en Génesis 32, ¿2 es? ¿O 2:32? Primera de Crónicas 32 o 2:32. 2:32. 12. Primera de Crónicas 12, 32. Habla de una tribu. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué esta tribu eran entendidos en los tiempos? Porque Dios había derramado de su espíritu sobre ellos para que entendieran en los tiempos que estaban viviendo. Ahora pregunto, ¿cuántos somos templo y morada del Espíritu de Dios? Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos que entender los tiempos que se están moviendo en todo el mundo, porque eso nos dice que ya la venida de Jesús, por lo que son sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos acá? Está cerca. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios ha hecho en mí? Al haberme hecho vasija, llenándome de la excelencia del poder de Dios a través de su aceite, que es el Espíritu Santo, de esa unción que está en mí. ¿Para qué Dios ha hecho eso conmigo? Para mostrar su gloria en este tiempo. Porque dice la palabra que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos? Dile al que está a tu lado, la creación, díselo, espera por tu manifestación, dile, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Ahora, Jesús, conociendo esto, hace una parábola. Y Él comienza a decirles una parábola cuando sus discípulos le hacen la pregunta del siglo. Yo la catalogo como la pregunta del siglo. Los discípulos se le acercan a Jesús y les dicen: Maestro, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa es la pregunta del siglo. Y Jesús comienza a narrarle todo lo que está en Mateo 24. Y vendrán esto, aquello, guerra, rumores de guerra,
y si los días no fuesen acortados nadie sería salvo. Pero entonces sigue narrando y les dice: pero el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Capítulo 25. Se lo voy a leer en otra versión. Mateo capítulo 25. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que hace un poco más de referencia a lo que está haciendo. Dice Jesús: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de olivas con ellos en sus lámparas. Diga, las insensatas. Esas son las necias, las insensatas. No llevaron aceite. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Diga, apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondió: créanme, no las conozco. 13. Así que ustedes deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Cuántas damas de honor eran? ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Cuántas se durmieron? 10. Todas. La diferencia está en que las que sí eran sabias y prudentes, ¿qué hicieron? Llenaron su vasija con aceite. El tiempo de su venida está a la puerta. En este tiempo, luego de la pandemia, ¿qué ocurrió con la iglesia? Se durmió. Tanto que todavía hay iglesias que no han abierto. Pero ya se está escuchando el grito de: allí viene el novio. ¿Saben quién está gritando que ahí viene? Israel. El pueblo de Israel está gritando que ya su Mesías está aquí, está cerca. Así que nosotros que somos sabios, que hemos llenado nuestra vasija de aceite, nos vamos a ir a las fiestas de bodas con Él.
aquellos que estaban dentro de las iglesias, cuando la iglesia se durmió, muchos se apartaron, muchos se fueron al exterior y no buscaron dónde congregarse para seguir llenando sus lámparas de aceite. Y hoy en día están en el mundo. Son aquellas insensatas que no llenaron su aceite, su lámpara suficiente de aceite. Cuando el Señor venga y nos lleve a los que hemos sido prudentes y hemos llenado esta vasija con la presencia del Espíritu Santo, que dice la palabra, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para ese día que es la redención. Si nosotros que tenemos el sello del Espíritu Santo y tenemos esta vasija llena de aceite, nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Y Jesús les explicó en otra parábola, diciendo, un hombre sembró semilla en el campo, y al brotar, dice que brotó trigo juntamente con cizaña. Entonces dice que sus siervos llegaron, maestro, ¿no sembraste semilla buena? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tiene cizaña? ¿Qué le dijo el Señor? Cuando dormíamos, vino un enemigo y sembró la cizaña. Sus discípulos, cuando él da la parábola, se acercan, maestro, no entendemos esa parábola. Él les dijo, el campo, la tierra, la semilla, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, los segadores son los ángeles. Hablando de una iglesia que se durmió, y cuando la iglesia se durmió, el enemigo sembró cizaña. Por eso que tenemos que estar llenos. Ahora, ¿cómo diferenciar el trigo de la cizaña? Si se parecen mucho. ¿Sabe cuál es la diferencia del trigo y la cizaña? Que el trigo lleva fruto, la cizaña no. Entonces, cuando el trigo comienza a dar su fruto, el peso dentro de la vaina, porque son unas vainitas donde está dentro del trigo, el peso del fruto hace que el trigo se doblegue, se humille, mientras que la cizaña se mantiene erguida, soberbia, arrogante. Allí vas a diferenciar quién es cizaña y quién es trigo. ¿Quién está dando fruto? Dile que está a tu lado, está lleno de fruto, dile. Esa cizaña no está aquí. Dile, no, aquí no hay cizaña. ¿Cuántos dan fruto? Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que gritan de labio el nombre del Señor. ¿Cuántos son llenos de la presencia del Espíritu Santo? Póngase sobre sus pies, porque hoy el Espíritu Santo nos va a terminar de llenar. Y los milagros van a ser presentes en ti. Vamos, levanta tus manos. Dios va a comenzar a hacer milagros en la vida de aquellos que aman su nombre, porque es el Espíritu de Dios que opera en nosotros, no a nosotros. Él dijo: quedaos quietos y mirad que yo soy Dios. No necesitamos, para entrar en la presencia de Dios, muchas veces ni tener música, porque muchos dicen: bueno, sí, está la alabanza y está buena la adoración, ahí entramos a la presencia. No. ¿Sabes por qué tú entras a la presencia de Dios?
¿Sabes por qué tú entras a la presencia de Dios? No por la alabanza, no por tus obras, sino por cuán pura fue la sangre que se derramó en la cruz para limpiar tus pecados, que rasgó el velo que es el cuerpo de Cristo para que tú pudieras tener acceso libre a la entrada del lugar santísimo. Por eso es que tú entras a la presencia del Señor. La adoración lo que hace es cambiar la atmósfera, que muchas veces está cargada con problemas, con situaciones, con pleitos. Entonces la alabanza, la adoración empieza a cambiar tu entorno y comienzas a concentrarte más en el Señor. Pero tú entras a la presencia de Dios por cuán pura fue esa sangre que se derramó por ti. Así que levanta tus manos y no tengas temor de entrar a esa presencia. Simplemente deja que el Espíritu comience a obrar. Quedaos quietos, dice su palabra, y mirad que yo soy Dios.